Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Es un placer saber que nos acompañan a esta hora y empezamos con la información. La Jurisdicción Especial para la Paz escuchó el relato de la barbarie que vivieron Alan Jara, Sigifredo López y el general retirado Luis Mendieta durante los años que estuvieron secuestrados por las FARC. El primero en narrar las heridas y cicatrices que le dejó el cautiverio fue el exgobernador del Meta, Alan Jara. Por momentos pausaba su relato y tomaba un respiro. Recordó los castigos, torturas, largas caminatas y extensas jornadas de ayuno a las que tuvieron que sobrevivir. Ese miedo permanente a morir, a ser asesinado. Contó cómo lidió durante 7 años y 7 meses con graves enfermedades como hepatitis, paludismo y leishmaniosis. Padecí en varias ocasiones de paludismo cerebral. Perdí el conocimiento muchas veces. No podía ni siquiera caminar en línea recta. Revivir los horrores que padecieron por años en la espesa selva colombiana no fue fácil. La manera de impedir una fuga con la que uno siempre soñaba era con una cadena al cuello y al cuello de otro compañero y por las noches a un árbol. A esta aventura de engañar a la muerte y sobrevivir al cautiverio también se suman las historias de dolor que vivió otro de sus compañeros. Las garrapatas se le suben a uno, a las partes nobles, y comience a desprender garrapatas. Los hongos, no había medicamentos para ellos. Entonces el sufrimiento era bien duro por parte de todos nosotros. Los recuerdos de luchar contra la muerte, soportando las inclemencias de estar privado de la libertad, para lograr sobrevivir, aún traen lágrimas a sus ojos. Después de otros días de andar con las muletas, ya no pude levantarme. Entonces me tocó arrastrarme. Codos, manos. Pero esta marcha de la muerte parecía no terminar. Lo dramático es estar sin poder caminar, estar con diarrea y estar con paludismo. Y la indolencia de los integrantes de la FARC de no suministrar los medicamentos ni atención, absolutamente nada, sino como un desprecio total hacia nosotros. Las terribles anécdotas del cautiverio aún no terminan. Tratos infames, presenciar el asesinato a sangre fría de otros secuestrados y sentirse olvidados también hacen parte de su infierno en la selva. Un secuestrado solamente vive en el recuerdo de los momentos felices de lo que algún día fue su vida o en el anhelo de lo que quiere volver a hacer o hacer cuando regrese. Porque lo otro es el infierno, lo otro es el inframundo, lo otro es pesadilla. Volver a las páginas más difíciles de sus vidas no fue fácil, pero esperan que las atrocidades y el sufrimiento del que fueron víctimas no sean olvidadas por el país. Y en entrevista exclusiva con Darío Arizmendi, Juan Lozano y la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio, Luis Eladio Pérez hizo un crudo relato de cómo rindió testimonio ante la JEP sobre lo que pasó en su cautiverio. Pérez, quien estuvo 7 años secuestrado, confesó lo difícil que fue comenzar su relato. Y creí que había sanado yo, pero ayer se me revolvió, como decimos, la película total y me quebré en muchas oportunidades. No pude aguantar narrar como hubiese deseado. Aseguró que el acuerdo de paz jamás fue pensado en función de las víctimas. Resulta que fue unos acuerdos, digamos, acomodados en favor de los victimarios. Y eso me ha dolido profundamente, Darío. Muy consternado, el senador confesó que no es capaz de perdonar a sus captores. Debo confesarles que después del espectáculo de Cartagena, cuando el señor Timochenko sale y dice, ofrezco perdón casi que en un tono burlesco a las víctimas, me pareció la peor de las bofetadas. Relató qué pasaría si se cruzara hoy con Timochenko, líder de sus secuestradores. Que me parece que ha sido una persona grosera con las víctimas, que no ha tenido la hombría de reconocer los errores y que por supuesto no ha tenido la valentía de asumir con humildad el pedirle perdón
a las víctimas. Pérez contó que se negó tajantemente a la propuesta de Álvaro Leiva, asesor de las FARC, de viajar a Cuba durante el proceso de paz para conversar con sus plagiarios. Le dije, mire maestro, anoten la dirección de mi casa y si algún día un señor de estos quiere venir a pedirme perdón, aquí lo recibo en mi casa. Pero yo pude haber perdido todo, Darío, en el cautiverio y de hecho lo perdí. Perdí mi carrera política, económicamente quedé en rines. Casi que pierdo mi familia, en fin, todo. Pero lo único que no perdí fue la dignidad. Otro de los políticos que fue secuestrado y que compareció ante la JEP es Óscar Tulio Lizcano. Aseguró que esa jurisdicción quedó incompleta y pidió que haya castigos ejemplares para quienes abusaron sexualmente de menores durante el conflicto. En charla con nuestro director Juan Lozano en el programa Al Punto, Lizcano reveló que revivir su drama en la JEP no fue sencillo. Nuestro testimonio fue ciertamente desgarrador, volver a contar todo lo que estuvimos padeciendo. Propuso ajustes puntuales a la JEP, por ejemplo, castigos severos a los abusadores sexuales. No se explica uno cómo dejan a un lado los delitos de abuso sexual con los menores. Eso está mal hecho. La Corte Constitucional son un crimen de lesa humanidad. Yo vi eso. Aseguró que la FARC debe ser sincera y entregar todos sus bienes completos para reparar a las víctimas. Todos los bienes y riquezas que manejaron durante el tiempo que estuvieron con el narcotráfico, que fue el insumo más grande para ellos, los colombianos se preguntan, bueno, ¿de qué realmente sí van a reparar las víctimas? Lizcano estuvo secuestrado durante 9 años. Y por otro lado, 3 de los 31 citados no le cumplieron la cita a la JEP, que sin embargo extendió el plazo para ellos hasta la medianoche. Timochenko e Iván Márquez entregaron sus reportes sobre las actividades que están desarrollando en la implementación del acuerdo. La JEP entregó el balance de los requerimientos. A las 5:30 p.m. había recibido 18 informes y 9 solicitudes de prórroga frente al requerimiento que esta sala le hizo a 31 jefes de las antiguas FARC-EP. Nombró a algunos de los que entregaron el informe, pero no dijo quiénes pidieron una prórroga ni tampoco quiénes incumplieron. Entre los informes recibidos están los de Iván Luciano Márquez, Henry Castellanos, Rodrigo Echeverry Londoño, Luis Albán, Julián Gallo, José Benito Cabrera y Ceusis Pascuas Hernández, entre otros. Y aún está en proceso de verificación de las posibles solicitudes e informes que puedan llegar hasta la medianoche de este 23 de octubre. El tribunal aseguró que seguirá el trámite previsto en la norma y escuchará a quienes no cumplieron. Y de probarse el incumplimiento, conlleva a la pérdida de beneficios. Para las organizaciones de víctimas es claro que esa actitud de los citados es una burla a la justicia y que la JEP está favoreciendo a los victimarios que no cumplieron. ¿Hasta dónde la Justicia Especial para la Paz va a realmente exigirle a las FARC que respondan? Es una justicia flexible para las FARC que no le garantiza verdad ni reparación a las víctimas. En el mismo sentido se pronunciaron los militares retirados que creen que la FARC recibe prebendas y los uniformados un trato desventajoso en la JEP. La JEP sabemos pues que no hay ninguna garantía para nosotros, que el 50% de sus magistrados a través del comité de escogencia, ¿no?, son personas que no nos dan ninguna garantía. Hasta ahora, la FARC no se ha pronunciado sobre el tema. El ex jefe guerrillero Rodrigo Granda participó hoy en un foro realizado por una universidad del estado de Guárico, en Venezuela. Granda, quien fue conocido como el canciller de la antigua guerrilla de las FARC, defendió al presidente Nicolás Maduro y calificó como malditos asesinos a quienes perpetraron el supuesto atentado contra el mandatario venezolano el pasado 4 de agosto. El ex líder de las FARC viajó al vecino país gracias a una autorización que le dio la Jurisdicción Especial de Paz. Y el presidente Duque, entre tanto, condicionó el éxito de la justicia transicional a la capacidad de la JEP de ejercer verdadera disciplina ante casos de exguerrilleros que reincidan en actividades criminales. En su segundo día de gira por Europa, el presidente participó del conversatorio con el International Crisis Group, en donde hizo referencia a la JEP y a la actitud de este tribunal ante la poca o nula información que se tiene de algunos ex cabecillas como Iván Márquez y El Paisa. Y yo espero que ellos encuentren la facultad y capacidad y autoridad de ejercer disciplina. Y si llega a enterarse que estas personas están otra vez dedicadas al crimen, espero que tengan una posición muy fuerte y les digan, bueno, salen del proceso. Incluso apuntó a que el éxito de la justicia transicional en este proceso podría estar en riesgo por este tipo de situaciones.
El éxito dependerá de si la JEP podrá ejercer realmente justicia, porque hay muchos chismes sobre ex cabecillas de las FARC dedicados a continuar actividades delictivas. Los han llamado, no se han presentado. Sobre la incertidumbre por el paradero o verdadero compromiso de excabecillas de la guerrilla de las FARC, también se pronunció el alto comisionado para la paz desde Colombia. Yo creo que Colombia entera espera que estas personas comparezcan ante la JEP y respeten la jurisdicción que ellos mismos ayudaron a crear. El gobierno de Duque ha dicho que está garantizado su compromiso con los exguerrilleros que sí cumplan con el abandono de toda actividad criminal. Mauricio, muy buenas noches, bienvenido, me encanta verlo, ¿cómo está? Hola Paula, muy bien, afortunadamente. Bueno, hablemos de toda esta avalancha de noticias que acabamos de ver, de presentarles a nuestros televidentes, porque sin duda están estrechamente relacionadas. En ellas vemos de una u otra manera representados a los actores, como todas esas dimensiones que entran en juego cuando se habla de la implementación de los acuerdos de paz. Una implementación, Mauricio, que ha sido difícil, demorada, dolorosísima, que cuando uno escucha los testimonios de los exsecuestrados, pues se reviven, creo que en muchas personas en el país, sentimientos y sensaciones que son muy fuertes, y una implementación que además ha estado llena de incumplimientos. Así que ahí le dejo por dónde quiere empezar. Vea, Paula, recordemos en primera instancia qué es lo que está pasando en este momento. En este momento la JEP ha abierto su primer acto, el acto 001. ¿Por qué el primero? Porque la JEP va a evaluar distintos crímenes atroces. Arranca con el secuestro y por supuesto no son 4, 5, 6 secuestros. La Fiscalía ha documentado 8.000 secuestros por parte de las FARC, documentados por la Fiscalía. Ustedes dirán, ¿y la JEP va a agarrar los 8.000 secuestros? No, no va a agarrar los 8.000 secuestros. La JEP termina escogiendo algunos de los más representativos crímenes atroces, en este caso los secuestros, después seguirá con otros crímenes atroces, pero en esta instancia va a agarrar algunos de los más emblemáticos, los más importantes, y empezó a oír, ustedes vieron ya las víctimas el día de ayer y el día de hoy, con esos relatos que son absolutamente escalofriantes. Por supuesto, oye primero a las víctimas, esta sala de reconocimiento de la JEP. Después oye a los señalados, en este caso los 31 comandantes guerrilleros, que tendrán que dar su versión de los hechos. En la mitad, y de esto es lo que está sucediendo el día de hoy, los guerrilleros debían presentar un informe el día de hoy a las 5:30, ya me voy a referir a eso. Pero ustedes oyen los testimonios de las víctimas. Ustedes oyen a Alan Jara, que estuvo 7 años en manos de las FARC secuestrado. Ustedes oyen al general Mendieta, 11 años en manos de las FARC. Y ustedes oyen, yo no me voy a poner a repetir que si la leishmaniasis, el paludismo, la falta, ustedes oyen actos de absoluta indolencia, de absoluta carencia de humanidad para con las víctimas, para con los secuestrados. Uno podría decir, en la guerra se pueden tener rehenes o no rehenes, habrá gente que dice aquí nunca hubo guerra, aquí lo que hubo fue unas bandas criminales que estaban todo el tiempo atentando contra la comunidad, pero supongamos que hubo un conflicto y que dentro del conflicto estaba permitido, como en cualquier conflicto, lamentablemente, tener a personas rehenes. Las mínimas normas de humanidad y de conmiseración con las víctimas. Ustedes oían, no les daban remedios para las enfermedades tropicales. Ustedes oían claramente cómo llegaban en muletas y que caían en el piso prácticamente los secuestrados y les decían los que los estaban cuidando, levántese y vaya para el baño. Más indolencia, más inhumanidad que esa no puede existir. Ustedes oían a Alan Jara, ha dicho el día de hoy también cómo oyó a su hijo de 10 años crecer, o lo oyó crecer durante 7 años, porque durante esos 7 años estuvo secuestrado, lo oyó a través de la radio, solamente por radio podía oír crecer a su hijo. Todas esas infamias de por medio. Bien, la JEP, la sala de reconocimiento, va a oír estos testimonios, va a enriquecer estos casos y paralelamente recibía hoy hasta las 5:30 de la tarde los informes de los 31 comandantes guerrilleros, ya fuera presencialmente presentados o fuera a través de sus abogados. Y ustedes vieron el balance que hacía Mario en la nota. De los 31, y ahí hay una cifra que hay que corregir, de los 31, 18 presentaron informe. 9 pidieron una prórroga y quedan 4, no 3, sino 4, que fueron los que no se presentaron y no se sabe nada de ellos. 2 comentarios sobre esto. Iván Márquez presentó informe, esa es una noticia muy importante. Ustedes recuerdan que desde que Iván Márquez se fue a buscar al Paisa, a una de las zonas veredales, todo el mundo dijo, abandonó el proceso de paz, no va a seguir ciñéndose a las reglas de la JEP y está prácticamente uniéndose a las disidencias.
Por supuesto, no quiero decir que no haya abandonado el proceso de paz, no quiero decir que no esté en el futuro haciendo un movimiento distinto, pero por el momento, por lo menos, se ciñe a las reglas de la JEP y presenta su informe. La JEP tendrá que evaluar la calidad de los informes para ver cuál es válida y cuál es no válida. También lo hizo Timochenko, también lo hizo Jesús Santrich, algunos de los más emblemáticos de los comandantes. Una segunda observación sobre esto. La JEP, de manera, a mi juicio, casi que en son de burla con el país, termina diciendo, el plazo es hasta las 5:30 y hemos recibido esto, pero vamos a esperar hasta la medianoche a ver qué otros informes nos llegan por vía virtual. Hombre, si los medios virtuales lo que permiten es la inmediatez. Es decir, si yo quiero mandar esto, ya llega ya al otro lado, no se demora 7 horas en llegar al otro lado. Eso de dar hasta las 12 de la noche para recibir unos informes que no han llegado, me parece que es, me perdonan la expresión, una mamadera de gallo con el país. Y la otra, que me parece que también es muy delicada, es no decir los nombres de las 4 personas, de los 4 comandantes que no presentaron sus informes. Porque entre que yo digo que hay algunos entre otros y que voy a dar hasta las 12 de la noche, estoy dejando que en la mitad del camino algunos que no cumplieron terminen haciendo la tarea o terminen no haciéndola. Vaya usted a saber qué es lo que termina sucediendo. ¿Por qué es tan importante la entrega de ese informe? Porque aquellos que no entregaron informe o que no pidieron aplazamiento terminan quedando en una posible causal de incumplimiento. Y en esa causal de incumplimiento de lo acordado en el proceso de paz podrían terminar por fuera de los beneficios de la JEP. Por eso es tan importante esta lista que termine dándonos la JEP de manera textual y de manera taxativa, ojalá el día de mañana, para saber qué está sucediendo con estos comandantes guerrilleros. Ahí tienen ustedes las 2 caras de la moneda. Las víctimas, todas las cuales dicen que están comprometidas con este proceso de paz a pesar de sus dolorosas experiencias personales, y los guerrilleros, de los cuales con algunas gratas sorpresas presentaron informes, otros están pidiendo un aplazamiento y otros que no sabemos a estas horas quiénes son. 4 de ellos no terminaron presentando nada. Vamos a ver qué nos dice el JEP. Ay, Mauricio, eso se sigue viendo complicado. Cambiamos de tercio porque después de que se aprobara el debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, el presidente Duque dio un espaldarazo a su funcionario. El jefe de Estado le salió al paso a las críticas contra su ministro de Hacienda, quien no se ha podido librar de la posibilidad de una moción de censura en su contra. Duque resaltó desde Europa sus cualidades. Creo que el desempeño del ministro Carrasquilla ha sido extraordinario y yo espero que el Congreso colombiano le siga entregando su respaldo, porque tenemos a uno de los mejores economistas de América Latina al frente de la cartera de la Hacienda Pública. El jefe de Estado aseguró que para él Carrasquilla es la mejor ficha para estar frente a la cartera económica. Tenemos un gran ministro de Hacienda, un hombre con gran solvencia. Me parece además muy importante el reconocimiento que se le está haciendo globalmente al manejo de la economía colombiana. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes explicó por qué en su corporación sí se aprobó el debate para una moción de censura. La solicitud de la proposición habla de conductas que podrían estar actuales en las funciones propias del ministro, como consecuencia que los bonos de agua siguen aún teniendo una consecuencia en el futuro. La votación sería la próxima semana. Exalumnos, padres de familia, profesores y trabajadores del Colegio San Beato realizaron un plantón para apoyar a la institución tras el escándalo por supuestos casos de abuso sexual dentro del plantel. Con pancartas y banderas, la comunidad educativa del Colegio San Beato en el norte de Bogotá exigió que su colegio no sea estigmatizado por los supuestos casos de abuso sexual que investiga la Fiscalía. Hoy estamos acá para decir que llevamos orgullosamente el nombre de ser viatorianos y que estamos orgullosos del Colegio San Beato. Profesores y padres de familia aseguran que confían en el buen ejemplo que han mostrado las directivas y piden que las autoridades aclaren la situación. Un colegio que ha sido siempre distinguido por su nivel académico, por sus temas deportivos, entonces por eso estamos y me siento en la obligación moral de respaldar al colegio. Para muchos padres es injusto que por cuenta del escándalo la opinión pública dude de la honorabilidad de todos los profesores de la institución. Nosotros lo que queremos en este momento es manifestarnos como docentes, como institución que apoya, que respalda, que cree en su institución. ¿Ustedes meten las manos al fuego por el colegio? Totalmente. Esta es una institución de 55 años que definitivamente me permite decir que tanto padres, alumnos y exalumnos no nos hemos equivocado en ningún sentido en tener a nuestros hijos. Durante la actividad
Llamó la atención que no se recordara a Daniel Osorio, el joven estudiante del San Viator, fallecido el año pasado, al parecer, tras ser abusado sexualmente en ese colegio. Un duro pronunciamiento hizo la Procuraduría ante una insólita propuesta de Odebrecht. En un foro anticorrupción, una ejecutiva de la polémica constructora brasilera, que admitió sobornos en Colombia, manifestó el interés de la firma en poder participar en la construcción del metro de Bogotá. El Ministerio Público rechazó tajantemente esta posibilidad. Esto es, como se dice en este país, el diablo haciendo hostias. Estos son los pájaros disparándole a las escopetas. Que nos cuenten cuáles son las acciones de reparación que están proponiendo para el Estado colombiano. Uno no puede hacer cumbres anticorrupción con personas que no tienen ningún historial desde el punto de vista de la ética pública para mostrar resultados. La Corte Constitucional admitió una demanda de constitucionalidad con la cual se busca que los hombres transgénero puedan obtener la libreta militar dada su nueva condición de hombre. La demanda, cuyo estudio correspondió al presidente de la Corte, alega que las personas que hayan nacido mujeres y que se hayan cambiado de sexo tienen los mismos derechos constitucionales que un hombre de nacimiento, lo que incluso de ser aprobado les permitiría prestar el servicio militar. Hoy fue aprobado en tercer debate el proyecto para crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. El propósito del senador liberal Iván Darío Agudelo es que la ciencia sea una política de Estado de primer orden en un mundo que ya está viviendo una nueva época en plena era tecnológica. Hemos aprobado en tercer debate en la Comisión Sexta del Senado la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un gran mensaje para Colombia y para el mundo. Para el autor de la ley spin-off y del proyecto de ley, falta que el gobierno nacional le dé luz verde a este ministerio. Ahora esperamos el aval del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, que en muchos escenarios ha planteado la importancia de la ciencia y la tecnología para Colombia. Gracias a la Comisión Sexta, este es un mensaje del Congreso de la República para que Colombia se ponga en condiciones de igualdad con las exigencias del mundo actual. El senador liberal Iván Darío Agudelo ya pidió una audiencia con el presidente Duque y está a la espera de su aval para que el proyecto después pase a la plenaria del Senado. Hoy en primer debate se aprobó el proyecto de ley que busca implementar la castración química a violadores de menores de 14 años en Colombia. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes pasó su primer debate de un total de 8. Esta propuesta obtuvo 14 votos por el sí y 6 por el no. El autor y ponente del proyecto, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, dijo que le cambiará el nombre a la iniciativa para los próximos debates. Se trataría entonces de la terapia para inhibir el deseo sexual. Importante, Mauricio, que se esté empezando a actuar sobre el tema de los violadores de niños. Esta puede que no sea la solución definitiva, pero por lo menos hace parte de ese conjunto de soluciones que el país quiere ver que se implementan. Pero es necesario cambiarle el nombre. ¿Se lo repito o se lo aprendió? Terapia para la inhibición del deseo sexual. Sí, señor. ¿Sí es correcto? Sí, bueno, señor. En lugar de castración química. Paula, yo creo que sí tiene sentido cambiar el nombre, porque en esta terapia para la inhibición del deseo sexual no hay de por medio ninguna intervención física ni sobre los testículos, ni sobre los conductos seminales, ni sobre ninguno de los distintos aspectos del órgano reproductivo masculino o del órgano sexual masculino, que sería lo que equivaldría a una castración. Lo que hay es el suministro de droga que va bajando la composición, vaya usted a saber cómo se llaman esas benditas hormonas, de ciertas hormonas que van produciendo el deseo sexual. Por lo tanto, yo creo que la distinción sí es relevante, puede que a algunos les suene eufemismo, pero la distinción sí es relevante. Primer debate de 4 que tiene que tener, a ver si finalmente termina pasando esta. Dos cosas. Uno, no sabía que usted entendía tanto de medicina. Y punto número 2. Ni siquiera me supe las hormonas, ¿cómo le parece? Pero entiendo la explicación que usted nos da y me parece que tiene todo el sentido del mundo, pero sí me parece que suaviza el tema. Es castración química porque son violadores de niños. La inhibición sexual, eso suena como más suavecito. El efecto es lo mismo. Y mucha atención a esta noticia. La Fiscalía acaba de abrir investigación contra el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Juan Carlos Giraldo tiene los detalles. Chicho, buenas noches. ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? Así es, Paula, mucha atención. Fue la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la que abrió esta investigación contra el ministro Carrasquilla por los denominados bonos de agua Carrasquilla. Con este oficio fue notificada la decisión al senador Jorge Enrique Robledo, quien interpuso la demanda por estas acciones que habría adelantado Carrasquilla durante su primer administración frente a la cartera de Hacienda. Esta es la información de último minuto. Fiscalía abre investigación contra el ministro Alberto Carrasquilla.
Chicho, gracias por esta oportuna información. Mauricio, tengo que preguntarle, por supuesto, ¿qué tan grave es esto que nos acaba de contar Chicho? Pues Paula, a mí me parece que es grave. Ojo a lo siguiente, es apenas apertura de investigación, es decir, aquí no estamos concluyendo que la Fiscalía tiene evidencia de que hubo de por medio algún tipo de delito cometido por el ministro Carrasquilla. En su momento yo no era ministro cuando se dieron los hechos, pero ¿por qué es delicado, no obstante, apenas ser una apertura de investigación? Porque usted recordará, Paula, y los televidentes, que el ministro Carrasquilla ha sido objeto de intento de moción de censura, primero en el Senado de la República, donde no prosperó y donde la coalición de gobierno tenía el control del Senado, pero ahora en la Cámara de Representantes, donde el gobierno no tiene claramente el control de la Cámara. ¿Qué pasa si llegara a haber moción de censura? Muchas cosas, pero entre otras, la más importante es que el proyecto de reforma tributaria se quedaría sin impulsor político, se quedaría sin soporte político y se pasaría todo este semestre, por lo tanto, sin pasar el proyecto de reforma tributaria, teniendo presente que el año entrante ya hay un presupuesto que se tiene que ejecutar y que no está adecuadamente financiado porque no tiene la reforma tributaria detrás. Eso generaría o la necesidad de hacer un recorte brutal del gasto público o la necesidad de que por medio hubiera algún tipo de maroma, y no lo digo desde el punto de vista ilegal ni nada parecido, financiera, para poder cubrir ese faltante. Es decir, ahí la gente que está señalando, ay, vea el ministro Carrasquilla y qué sé yo, piense, no quiero decir que esté mal o bien que haya abierto la Fiscalía la investigación, en lo que significa para la economía colombiana. Y es una situación verdaderamente delicada. Y en Cali investigan a una concejal que se quedaba con gran parte del salario de uno de los contratistas de la corporación. La cabildante tenía en su poder la tarjeta bancaria del tramitador. Carlos Ríos Locumí, quien laboró 3 meses como contratista del Consejo de Cali, denunció que Patricia Molina, concejal del Polo Democrático, le quitó el 90% del salario que devengó como tramitador en la corporación. Ya está haciendo uso de más del 80% de los pagos que el Consejo de Cali está haciendo a mi nombre. De acuerdo con el denunciante, cuyo caso fue conocido a través de Noticias 1, la cabildante se apoderó de su tarjeta de débito para ella retirar dinero. Me dice que debo de entregarle la tarjeta de débito de nómina, porque entonces ella decide qué hacer con ese presupuesto. En imágenes proporcionadas por la entidad bancaria se puede ver a la concejal retirando dinero con la tarjeta de débito de Carlos Ríos. Lo sorprendente es que tras la denuncia muchos de los concejales mostraron su respaldo a la cabildante Patricia Molina. Incluso desde la página oficial de la corporación se emitió un comunicado donde queda claro el respaldo de 9 de los 21 concejales, incluido uno del Centro Democrático. Si bien es cierto, existe la presunción de inocencia, no por ello se debe tomar partida desde ya y solidarizarse con la concejal porque son hechos que deben ser investigados. Por su parte, la concejal se defiende de las acusaciones argumentando que se trata de una persecución política. Nosotros ya tenemos identificado que finalmente es algo que favorece lo que existe aquí. Favorece la desigualdad, favorece acallar la voz que se opone. Mientras tanto, el Directorio Nacional del Polo Democrático, a través de un comunicado de prensa, manifestó que espera que las acusaciones contra la concejal sean desvirtuadas y que por su parte se adelantará una investigación sobre el caso. Los precios del petróleo caen más rápido de lo esperado como consecuencia del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Analistas dicen que el menor crecimiento de grandes empresas americanas y el preacuerdo entre Arabia y Rusia de aumentar la producción, entre otros aspectos, hacían prever un menor valor del crudo. Los precios del petróleo en el mercado internacional se redujeron una vez Arabia Saudita dio a conocer su intención de aumentar el suministro al mercado. Los inventarios de petróleo han venido aumentando durante las últimas 5 semanas. Ese aumento en la producción de Arabia y Rusia se estaría haciendo de una manera discreta para que no parezca que lo hacen para complacer a Donald Trump. En cierta medida Arabia está tratando de evitar críticas adicionales por parte de quien, por supuesto, es su principal aliado, que es los Estados Unidos. Los analistas dicen que, como si fuera poco, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi es otro ingrediente adicional que complica la situación. Que acelera un poco las cosas, pero que no es la causa de lo que está sucediendo con el petróleo. Además, en 2 semanas entran en vigencia las sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones petroleras de Irán. Justamente para reponer esa oferta que eventualmente se perdería el 4 de noviembre. Que entran las sanciones para Irán, nosotros vamos a suplir esa falta
de oferta que hay y no vamos a permitir que los precios suban, algo que le interesa bastante a Trump. El comportamiento de los precios también se da como respuesta a las menores proyecciones de crecimiento de las grandes compañías. Las economías desarrolladas tendrían un ritmo mucho más lento de lo que hemos venido teniendo en los últimos 2 años. Los mayores ingresos que hace pocas semanas se han anticipado para Colombia por las ventas petroleras ya no serán tan altos. Pero sin duda pues no tan alto como se estaba registrando hace un par de semanas. Esa caída en el precio del crudo se sintió en las bolsas y en general todas terminaron con saldos en rojo el día de hoy. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que grupos de izquierda de Honduras patrocinados por Venezuela estarían detrás de la caravana que avanza hacia los Estados Unidos. Así se lo confirmó al presidente Trump, quien le habría pedido a Pence la coordinación de acciones conjuntas con El Salvador, México y Guatemala. Entre risas, Trump sugirió a los demócratas que el magnate George Soros, también conocido por su activismo y ser un abierto defensor de los demócratas, ya había sido acusado por un representante republicano en el Congreso de Florida de financiar la caravana de migrantes. Hoy fue hallado un paquete explosivo en su propiedad cerca a Manhattan. El expreso político venezolano Lorenz Saleh rompió su silencio. Desde España denunció que su detención en 2014 fue un secuestro ordenado por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Desde Madrid, España, en donde ofreció una entrevista para la W Radio, Lorenz Saleh denunció que su detención y permanencia en la cárcel nunca estuvieron amparadas por una orden de arresto. Calificó la privación de su libertad como un secuestro e hizo un duro señalamiento en contra del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Si se trató de un secuestro, ¿quiénes son los responsables de ese secuestro que usted denuncia hoy? Bueno, la orden la da el presidente Juan Manuel Santos. Y ahí viene el ministro y los agentes de migración. Saleh fue excarcelado y enviado a España el pasado 12 de octubre, luego de permanecer 4 años detenido en el helicoide por su presunta vinculación con paramilitares colombianos. Este 22 de octubre tuvo un encuentro emotivo con su madre, Yamile Saleh. Una funcionaria hizo una grave denuncia en contra del fiscal venezolano Tarek William Saab. En su cuenta en Twitter, Catherine Harrington, que se desempeñaba como vicefiscal, denunció que el jefe del Ministerio Público la destituyó debido a que lo descubrió teniendo sexo con otros hombres en el despacho fiscal y no por su desempeño. La funcionaria había sido designada el año pasado por la Asamblea Nacional Constituyente, pero la entonces fiscal, Luisa Ortega, rechazó su nombramiento. En esta misión nos falta algo, pasión por los perros. Hoy Mark Lee estuvo en la 5ª versión de la Feria para Mascotas Expo Pet para mostrarnos las diferentes actividades que se hicieron durante este evento. Este fin de semana estuvimos en Expo Pet. Pasamos delicioso. Desde el jueves 18 y hasta el domingo 21 estuvo esta gran actividad en Corferias. Es nuestra 5ª versión de esta exposición que agrupa caninos, felinos, cantidades de actividades, exposiciones. En realidad, la experiencia más bonita de todo el fin de semana fue poder ver a los amos, a sus mascotas, compartiendo de diferentes actividades. Encontramos actividades de deporte como el canicross, las exposiciones caninas de belleza, las jornadas de adopción del Instituto de Bienestar y Protección Animal del Distrito. En realidad, fue un plan familiar para todo el fin de semana. Hay más de 20 actividades, cosas para comer, muchas cosas para comprar para ustedes y sus mascotas. Yo estoy seguro que ustedes están buscando permanentemente cosas que hacer y cosas que hacer con sus mascotas, que les genere un buen ambiente, que sean actividades en conjunto. En realidad, ese cuentico de las actividades con sus mascotas generan un equilibrio para todos. Así que si ustedes quieren participar, pues ya saben, está el canicross, está el agility, las exposiciones y bueno, yo creo que son grandes oportunidades para que todos ustedes aprendan más de cómo convivir con sus mascotas, de cómo generar actividades en conjunto y pasarla delicioso. Pero también les quiero recordar que nosotros estamos pendientes de sus correos, de sus necesidades y de todo lo que podamos hacer para ayudarles. Así que si ustedes quieren mi ayuda, pasionporlosperros@redmasnoticias.com, porque yo tengo pasión por los perros.
llegamos así al final de esta misión. Hoy queremos despedirnos dejándolos a ustedes con estas imágenes de la Orquesta Sinfónica Nacional, que a esta hora deleita a los asistentes a la celebración de los 70 años de Caracol Radio, nuestros aliados, a los quienes nuevamente les deseamos que sean muchísimos años más. Por cierto, la Orquesta Sinfónica interpretó ese famoso jingle de Caracol. Así les decimos a ustedes buenas noches y nos vemos mañana.